Mi nombre es Michelle Jiménez. Y mi nombre es Vicente. Somos estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Calderón y les vamos a hablar sobre las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante. Nuestro tema específico es la prueba genética o huella genética en medicina forense. El ADN recombinante es una molécula de ADN artificial formada de manera deliberada in vitro por unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos. Huella genética. El ADN contiene toda la información necesaria para el desarrollo de los seres vivos. Los individuos de la misma especie comparten gran parte de su secuencia de ADN, pero existen determinadas regiones altamente variables que son propias de cada sujeto. ¿Para qué sirve la huella genética? El perfil genético hace posible diferenciar a cualquier persona, salvo en el caso de que posea un hermano gemelo monocigoto, ya que en este caso comparten la misma secuencia de ADN. El perfil genético caracteriza a cualquier individuo igual o mejor que sus huellas dactilares, pero lo que también recibe el nombre de mapa o huella genética. La huella genética aporta la ventaja de que es mucho más precisa que otros métodos de identificación. Además, el ADN se halla en todas y cada una de las células del cuerpo humano, por lo que puede obtenerse de cualquier muestra biológica. La huella genética es una e invariable a lo largo de la vida. Prueba genética o huella genética en medicina forense. La huella genética se utiliza en la medicina forense para identificar a los sospechosos con muestras de sangre, cabello, saliva o semen. También se utiliza en la identificación de los restos humanos, las pruebas de paternidad, la compatibilidad en la donación de órganos, el estudio de las poblaciones de animales silvestres y el establecimiento del origen a la composición de alimentos. También se ha utilizado para generar hipótesis sobre las migraciones de los seres humanos en la prehistoria. La genética forense, determinante en la investigación de personas desaparecidas y crímenes. En la investigación de casos como desapariciones y asesinatos, la genética forense a través de los exámenes de ADN es una herramienta muy importante para determinar el origen de evidencias dejadas en una escena del crimen. Los análisis de las muestras de ADN en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas realmente son sumamente importantes, ya que existen muestras que tienen tal grado de descomposición y degradación que son imposible identificarlos de otra manera. Entonces, realmente en esos casos únicamente el ADN es quien nos podrá ayudar a dar una correcta identificación y a posteriori pues el cotejamiento para ya sea devolver los restos a sus familiares o cualquier otra intención que se tenga con ellos. Los análisis de ADN dentro de la investigación de desaparecidos son muy importantes para poder realizar una identificación de persona, sobre todo en lo que respecta a cadáveres de personas no identificadas. Desde el punto de vista jurídico, constituye el análisis de vestigios biológicos encontrado en lugar de los hechos y su composición con los perfiles genéticos de los posibles implicados, como por ejemplo en casos de sospecha de delitos contra la libertad sexual. Es importante aclarar que el ADN no necesariamente constituirá única prueba dentro de un proceso investigativo, puesto que existen otros elementos de convicción que determinarán la responsabilidad. Uno de los casos en que los análisis de ADN contribuyeron para identificar osamentas fue el de los niños Logro Choloquinga, desaparecidos de su hogar en el sur de Quito el 20 de agosto del 2013. Bueno, en caso de los hermanos Logro, primeramente nos hicieron llegar unos hisopados con muestra sanguínea para determinar si correspondía a sangre humana y después para hacer el cotejamiento con los padres de los niños Logro. Después fueron llegando las evidencias, en este caso 3 osamentas que llegaron indistintamente en diferente tiempo para igualmente cotejar con los padres para saber si eran y bueno. Tristemente fue así, fuimos uno a uno entregando el resultado y posteriormente trajeron pues unas cajas para ser trasladados y dados cristiana sepultura estas osamentas.
El análisis de las manchas de sangre encontradas en una piedra y en el vehículo en el que se transportó por última vez la joven Karina del Pozo contribuyó para establecer la culpabilidad de 3 ciudadanos en el crimen, ocurrido el 20 de febrero del 2013. Bueno, en el caso de Karina del Pozo, ella estuvo desaparecida aproximadamente 10 días hasta que encontraron su cuerpo. Como su cuerpo estuvo a la intemperie, fue una época donde llovía mucho, realmente estuvo en un grado de descomposición y degradación tal que fue muy difícil obtener muestras, por ejemplo, de región vaginal, región anal. En este caso, lo que nos ayudó mucho a resolver fue la piedra con la que la habían matado. En las versiones que dieron los procesados, pues indicaron que dieron uno o varios golpes contundentes en su cráneo, con lo cual ellos al golpearla arrojaron la piedra. Entonces hubo una búsqueda exhaustiva del personal de criminalística y aproximadamente luego de unos 30 días lograron encontrar la piedra. Esta piedra se trajo para analizar y logramos obtener el perfil genético de Karina del Pozo porque la parte que había tenido contacto con el cráneo donde tenía mucha sangre cayó directamente a la tierra, entonces estuvo protegida de la lluvia. Entonces, al obtener esta sangre se hizo el cotejamiento respectivo y se confirmó que correspondía al perfil genético de Karina del Pozo, lo cual implicaba mucho más pues, a las personas que estaban procesadas en ese entonces. En Ecuador, la genética forense es manejada por el Sistema Especializado de Investigaciones, Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. Con la implementación del laboratorio de ADN, desde el 2012 hasta la fecha, se han estudiado alrededor de 4.000 casos forenses y tipificados alrededor de 24.000 perfiles genéticos. Técnica explicada. Al realizar la huella genética se compara la longitud de secciones altamente variables de ADN repetitivo, como los microsatélites entre personas diferentes. Este método es frecuentemente muy fiable para identificar a un criminal. Se puede también requerir a las personas acusadas de ciertos tipos de crímenes que proporcionen una muestra de ADN para introducirlos en una base de datos. Esto ha facilitado la labor de los investigadores en la resolución de casos antiguos. Aplicación de la técnica. Los análisis del ADN revolucionaron la medicina forense. Con ayuda de la huella genética se puede identificar a sospechosos. A donde vayamos no podemos evitar dejar nuestra huella genética. En la medicina forense, esta se utiliza para identificar a sospechosos con muestras de sangre, cabello, saliva o semen. Hace 30 años, en 1984, el británico Alec Jeffreys descubrió la huella genética. Un año más tarde, esta técnica se aplicó por primera vez en la medicina forense. En el primer caso, el análisis de ADN no sirvió para esclarecer un asesinato, sino para comprobar los lazos familiares de un niño inmigrante en Gran Bretaña y evitar que éste fuera expulsado del país. Después también se usó para esclarecer casos de asesinatos y violación. Además, no se pudo identificar a culpables de crímenes antiguos. Beneficios: proporcionar un estándar, patrón o referencia para la comparación e identificación de personas en profesiones de alto riesgo, como puede ser militares, bomberos o personal de las fuerzas de orden público. Disponer del perfil genético para identificación en caso de accidentes, incendios o desastres. Otros aspectos útiles de análisis forense incluyen la investigación de incendios, la falsificación y el fraude en las tarjetas de pago, la detección de mentiras, las marcas de huellas, análisis de voz, imagen digital, fotografía, etc. Perjuicios. Hay quienes consideran el análisis del ADN de una persona que va en contra de la ética humana, ya que revela la información privada de un individuo. El equipo utilizado en la medicina forense es caro. El análisis científico consume mucho tiempo debido a que el veredicto se retrasa. Se requiere un análisis preciso y exacto, incluso si se produce un error de menor importancia en el análisis. Este puede dar como resultado un resultado equivocado. Patiños, no pierdan el tiempo. La huella digital no les dice mucho. En cambio, la huella genética nos dice quiénes somos genéticamente. El 99.9% del genoma es idéntico en todos los seres humanos.
Pero existe un 0.1% que nos diferencia como individuos. La huella genética de Biohominis es un microchip que contiene todas esas diferencias. Introducimos una muestra de ADN al microchip. Las partes del chip que se prenden representan los cambios o mutaciones en nuestro genoma que nos dicen si somos susceptibles o no a ciertas enfermedades como el cáncer. Así, estas enfermedades se pueden diagnosticar, prevenir, tratar o controlar. Ven a Biohominis por tu huella genética y detecta enfermedades a tiempo. Entra a biohominis.com y conoce más de nuestros estudios. Yo soy el Doc. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias por la atención prestada.